El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Timoteo, capítulo 5, 24 al 25, 2 versos. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes, son ya evidentes, quiere decir, antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros hombres se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, es decir, las obras que no son buenas. No pueden permanecer ocultas, no pueden permanecer escondidas ni tapadas. Todo sale a la luz. Las acciones inmorales, obscenas, que eran impensables en algún tiempo atrás, ahora son frecuentes, son habituales y son diarias. Por esta causa, líderes cristianos y no cristianos, líderes seculares grandes y pequeños, caen en pecados sexuales y escándalos inmorales. Muchos se hacen adictos, seguidores, discípulos de la pornografía. Otros se acostumbran a delinquir y hay una presión muy alta con el dinero. La mayoría quiere vivir a un nivel muy alto de vida que sus ingresos no les da. De esa manera delinquen y traen descrédito tanto a la institución a que pertenecen o a la iglesia donde se congregan. Así, poco a poco se va rebajando el nivel de moralidad, se va rebajando inclusive la conciencia y hacen hablar para todos los creyentes, aun cuando el proverbio popular dice: no todos son harina del mismo costal. De la misma bolsa, quiere decir. Por eso un buen cristiano debe cuestionarse, debe preguntarse, debe revisarse y reflexionar acerca de su propia vida. ¿Tengo una vida íntegra? ¿Tengo una vida honrada, una vida honesta? ¿O estoy permitiendo que la cultura me dicte, me imponga, me establezca normas del diario vivir? Toda persona tiene que evaluarse y tiene que observarse bajo las normas que está viviendo. O sea, que se está acomodando por temor a las normas del mundo o se mantiene a pesar de los tiempos en las normas de la Biblia. Porque si no están siendo firmes en la fe, si no están siendo instruidos con una doctrina sana, están siendo engañados. Y una mala enseñanza produce creyentes defectuosos, creyentes incompletos, creyentes mutilados, porque la lejanía del mensaje de la cruz, del mensaje del arrepentimiento, del mensaje de la santidad, ha desarrollado un nivel de engaño tan grande, tanto en la iglesia como en la nación, y también en las naciones, porque hay una consigna mundial de destruir todo lo que es de Dios. Todo esto acontece, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios. Y para una persona que no es creyente, el temor de Dios solamente es el temor al juicio, a la muerte eterna,
Pero el temor de Dios es más que eso. El temor de Dios produce santidad, produce pureza y produce justicia. En primer lugar, el temor de Dios es un don, es un regalo, es una dádiva del Espíritu Santo. Y cuando se entiende quién es Dios, se comienza a desarrollar el verdadero temor de Dios, porque está escrito en la palabra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Porque la verdadera sabiduría viene con el entendimiento de cuánto Dios aborrece el pecado, de cómo Dios disciplina el pecado donde quiera que se manifieste, tanto en el grande como en el pequeño. Pero por falta de temor de Dios, muchos líderes caen porque la mayoría no se dan cuenta de los síntomas, no toman en cuenta las señales de alarma y el resultado natural, normal, es la caída. Con la caída, no solo ellos sufren, todos sufren. Sufre la familia, sufre la iglesia, sufren los padres y sin duda sufren todos. ¿Por qué? Porque la sal va perdiendo su sabor. La Escritura dice que si la sal pierde su sabor, no sirve más que para ser pisoteada. Después no pueden reponerse, porque la condenación no les deja levantar cabeza. Y por esa causa van abandonando la fe, van abandonando su liderazgo y se van quedando condenados, arrinconados, abandonados y marginados. ¿Y después qué hacen? Comienzan a buscar culpables. ¿Por qué? Porque la vergüenza no los deja. Y el enemigo nunca deja de acusarlos. Y si esa acusación continua, permanente, noche y día, ellos no saben qué hacer y no pueden encontrar de nuevo el camino. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. El creyente debe tener paz en su corazón. Debe tener paz. Debe vivir en paz. Cuando la paz no la tiene una persona, tiene que pararse y preguntarle al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Hay varias clases de temor. Hay ese temor religioso, hay ese temor del hombre y está el temor de Dios. ¿Qué es temor? El temor es miedo, es recelo, es turbación, que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurre. El temor religioso, primero, según los ateos, es el miedo lo que les lleva al hombre a buscar a Dios. Estos pobres, dice, tienen tanto miedo que se meten a sus iglesias y están hincados a gritos porque tienen mucho miedo. Porque si se acercan por fe a la congregación, ellos dicen que es por miedo. Y algunos es así. Y por eso algunos es que la gente habla. ¿Cómo considerarían el miedo de un niño? El temor de un niño. Un niño que no sabe ni de cielo ni de infierno, pero tiene temor. ¿Cómo lo considerarían? ¿Para qué el niño tiene temor? Que es un temor natural. ¿Para qué lo tiene? Para apartarse del peligro. Fíjese que cuando uno sube las gradas y no tiene baranda, ¿puede correr? No puede, ¿no ve? Va despacio. ¿Por qué? Porque tiene temor. Sabe que si se equivoca de pisar un escalón, se puede caer.
El niño también tiene miedo de hacer muchas cosas. Tiene miedo de estar en la oscurana, tiene miedo de agarrar algo caliente y quemarse, pero algunos otros son intrépidos y no se cuidan. Pero el temor que tiene un niño de esa manera es para preservación de su propia vida. El temor del hombre, dice Proverbios 29:25, colocará lazo, emboscada, acechanza, mas el que confía en Jehová será exaltado. Otra vez leemos en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, entonces colocará lazo, emboscada, acechanza, mas el que confía en Jehová será exaltado. Una de las cosas que afectan más al hombre es precisamente el temor. El temor es una palabra que está en todas partes porque nuestras vidas pueden ser afectadas precisamente con diferentes tipos de temores. El temor no respeta condición humana, no respeta edad. Es por eso que el temor del hombre produce una atadura espiritual, porque es destructor ese temor. Ese temor es negativo, es dañino y no nos permite actuar con responsabilidad. El temor es ese temor también de miedo al fracaso. Esa es la razón número uno por la que los cristianos no hablan de su fe. Temor a que se hagan la burla, temor a que lo llamen fanático, temor a que le digan beato, temor a que le digan religioso. Esto es casi normal en una sociedad plagada de temor al fracaso, temor a los problemas económicos, temor a la enfermedad, a la inseguridad ciudadana. Pero Dios nos ha colocado en este mundo para alumbrar, no para vivir en tinieblas, en las tinieblas del temor al diablo, del temor al hombre en general o del temor al mismo temor. Por eso cuando Dios se manifestaba al hombre, le decía, no temas, no temas. Porque Dios no se complace ni con los incrédulos ni con los cobardes. Siempre que Dios le habla a una persona temerosa, le dice, no temas, no temas. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El temor se va desarrollando a medida que le suceden cosas a uno, pero se va venciendo con confianza, con conocimiento de Dios. Salmo 118:6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Puede abusar de nosotros? ¿Puede despedirnos del trabajo? ¿Puede humillarnos? Y si vivimos con esos pensamientos, estamos siendo atormentados por el temor. Ahora, el tercero, ¿cuál es el temor de Dios? ¿Cómo se define el temor de Dios? El temor de Dios es una reverencia, es un respeto hacia Dios, viendo que Él es totalmente santo y justo, lleno de misericordia y verdad, que recompensa al obediente en la fe y juzga y corrige al desobediente en la fe.
El temor de Dios es un don, es un regalo del Espíritu Santo para santidad. ¿Por qué? Porque aparta al creyente del mal. Es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Dios y a su misericordia. Y entonces nos coloca en el principio de la sabiduría. Salmo 34:12. ¿Quién es el hombre, dice, que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela. ¿Qué es lo que lo hace vivir tranquilo a uno? Aquí ya le dije la palabra. La paz. La paz. El temor de Dios no se trata de un temor religioso. El temor de Dios tampoco es un temor humano. En Génesis comienza o aparece la primera vez la palabra miedo. Génesis 3:10. Adán le contestó al Señor cuando le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? Él le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. ¿Sabía el Señor que Adán había pecado? Sí. ¿Y cómo lo llamó? ¿Dónde estás tú? Y él comienza a hablar y dice: me escondí porque tuve temor, porque estaba desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Siempre Dios le contesta a uno con preguntas y más preguntas para que uno pueda reaccionar. Ahí es donde aparece la primera vez la palabra miedo, como una experiencia emocional, como una experiencia humana, como consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios. Miedo, ¿cuándo una persona tiene miedo? Cuando no tiene relación con la persona a quien tiene miedo. Ya no había comunión con Dios. Ya había Adán comenzado a esconder sus sentimientos. Lo que había sucedido lo escondieron. No quisieron contárselo a Dios. Por eso es que al escuchar su voz tuvo miedo. Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros los santos, pues nada faltará a los que le temen. Vayamos a Jeremías capítulo 32, verso 40. Haré con ellos un pacto eterno que no desistiré, no renunciaré de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten, para que no se retiren de mí. Yo me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra de verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Miren esa promesa: pondré mi temor en el corazón de ellos. Aquí está la revelación de la fuente del origen del temor de Dios. Es Dios mismo quien coloca en el corazón del hombre el temor de Dios. El temor de Dios es de naturaleza divina, mientras que el miedo, el pánico, es de naturaleza humana. Existe un temor divino y existe un temor humano. Cuando Dios dice en la palabra: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, se está refiriendo al temor
¿A cuál de los temores? Humano. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Se está refiriendo al temor humano. El temor de Dios es de naturaleza espiritual. El miedo humano implica distancia. Cuando una persona tiene miedo no se quiere acercar. Y no se quiere acercar porque tiene una falta de relación, de acercamiento, falta de amistad. Entonces, ¿es un miedo humano o divino? Humano. El temor de Dios es el remedio perfecto contra el miedo humano. ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos capacita para poder serle fiel a Dios y tener un sincero amor por Él, para poder andar en sus caminos. La Escritura dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué seguimos al Señor? Porque le amamos. ¿Por qué seguimos al Señor? Porque Él nos conquista. ¿Por qué seguimos al Señor? Porque le hemos entregado nuestra vida. Él nos ha llamado para capacitarnos, para enseñarnos, para ministrarnos. Y a medida que leemos la Escritura, le vamos conociendo más a Él. Jeremías 32, 41. Yo me alegraré con ellos, dice Dios, haciéndoles bien. Haciéndoles bien. Entonces, cuando a usted le pase algo, no lo culpe a Dios, porque Dios siempre nos hace bien. ¿A qué bien se refiere Dios? Se refiere a los beneficios del temor de Dios. ¿Por qué? Porque muchos son los beneficios del temor de Dios. ¿Y es el principio de qué? De la sabiduría. Fíjese que el temor de Dios trae salud. ¿Cuántos saben que el temor de Dios trae salud? Proverbios 3, 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque el apartarte del mal será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El temor de Dios trae amistad con Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, la amistad cercana de Jehová es con los que le temen, y a esos que le temen les hará conocer su pacto. El temor de Dios hace también que nos vaya bien. Eclesiastés 8:13 dice, ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿A quién les irá bien? A los que temen ante su presencia. El temor de Dios también trae larga vida. Proverbios 10, 27. Dice, el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los malvados serán acortados. El temor de Dios hace crecer la iglesia. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El carácter de Dios se ha deformado, se ha desfigurado, se ha distorsionado, porque muchos prefieren predicar solo del amor,
del amor, de la bondad de Dios, más que de su autoridad y de su juicio. Hoy vivimos en medio de una generación de personas igual o peores que las de antes del diluvio. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios y se burlan de las cosas sagradas. Recuerden que no fue Noé quien cerró la puerta del arca, sino Dios mismo. Porque cuando llegó el momento, fue como si Dios dijera: bueno, se acabó mi paciencia, entren todos al arca, ahora me conocerán, ahora sabrán que yo solo perdono a los justos. Imagínense la sorpresa, el desconcierto cuando sintieron las primeras gotas que caían del agua, que caían del cielo. ¿Cuántos habrán comenzado a gritarle a Noé: Noé, abrinos la puerta? Pero él les contestaba lo mismo a todos: no puedo abrirles la puerta, la llave la tiene Dios. Quizás muchos de sus amigos, de sus vecinos con quienes compartió 600 años de su vida, estaban ahí las personas a gritos, pero él no podía hacer nada. Todo lo que él pudo hacer por ellos, por sus amigos, por sus parientes, por sus vecinos, ya lo había hecho durante 120 años mientras construía el arca. Muchos se confunden y creen que arrepentirse es solo confesar los pecados y punto. Si solamente piensas eso, al poco tiempo vas a volver a hacer lo mismo, porque te falta temor de Dios. Yo personalmente no quiero aquí que este centro se llene de cristianos que fornican, cristianos que mienten, que tienen doble vida. Por eso les pido, por favor, arrepiéntanse de verdad y pidan a Dios temor de Dios para no pecar contra Él. Solo el temor de Dios puede cambiar nuestro pueblo, puede cambiar nuestra nación, puede cambiar la sociedad boliviana. Tenemos que aprender a no echarle la culpa a los otros, sino confesar lo que nos toca, lo que nosotros hacemos, y aprendamos a vivir decentemente y con principios éticos y morales. Solo el temor de Dios te hará vivir confiado y te va a dar la posibilidad de alcanzar años abundantes de paz. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, dice Él, hará conocer su pacto. O sea que hay un límite. Hay un límite el que no puedes pasar. Fíjese que hasta en el mar le dijo el Señor: hasta aquí llegarás. Y el mar, por más que ruja lo que quiera, no puede pasar si Dios no le da permiso. Viene hasta la playa el sonido fuertísimo, la tempestad, pero no puede pasar. Hay un límite también en la vida humana que no puedes pasar. Y cuando una persona tiene temor de Dios, no quiere hacer las cosas malas ni cuando está solo. Porque ahí es que vamos a demostrar un verdadero temor de Dios. Dios nos está haciendo un llamado para que nosotros seamos sabios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.